Hola, yo soy Luis Tobar, soy director de La Jornada Semanal, el suplemento cultural de La Jornada que aparece los domingos. Soy escritor, crítico de cine, escribo narrativa y poesía. Tengo 6 libros publicados y 20 años con la columna de crítica de cine llamada Sin Excusas. Entre otras cosas, aparte de vender tamales los domingos. Sí, sí nos hemos acercado inevitablemente, pero no lo digo como si fuera una cosa molesta o desagradable o incómoda, ni mucho menos, no. Al contrario, con gusto, con gozo, porque son plataformas que se van incorporando y a las que uno tiene que acceder y las que uno tiene que ocupar, porque hay una migración, no de contenidos ni de intenciones, sino de públicos, ¿no? El medio impreso como tal, ya hoy por hoy creo que si solo es impreso, se está condenando a una limitación muy grande, ¿no? Cualquiera. Pero yo aquí tengo una revista que no es nuestra. Aquí está el suplemento, como va a quedar, aquí está el periódico. Estos 3 están a la vez en un soporte virtual. Están en papel, pero también están en un soporte virtual. Nosotros estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. La jornada en general está también en YouTube, más estos que digo. Y allí estamos porque ahí hay que estar, porque los públicos lectores, los lectores, están allí también. Y tú no te puedes sustraer a una realidad que te supera, ¿no? Y yo eso no quiere decir que los contenidos forzosamente tengan que cambiar. Cambian las dinámicas, ¿no? Cambian a veces los formatos, cambian de repente algunas cuestiones estilísticas, ¿no? Estrategias de comunicación, estrategias periodísticas, pero la intención, los cometidos, la esencia de este suplemento cultural, esa sí no cambia, ¿no? Esa permanece incólume respecto de cuál es el propósito, cuál es la parte conceptual más profunda de esto, cuál es su cometido, cuál es su función social. Esas son idénticas. Sí, no estoy de acuerdo. No, eso de evalúan la incultura como cultura me parece una frase profundamente elitista y me parece muy grosero y es reduccionista para empezar, ¿no? Todo elitismo es un reduccionismo, es decir, quedémonos nosotros y los que estamos enterados y los que sabemos y los que vamos a dictar y determinarle a los demás qué cosa es lo que vale en la cultura y qué cosa lo que no. Entonces yo soy el César y subo el dedo para decir que esto es culto y esto es inculto. Esas dicotomías se vienen manejando desde hace mucho tiempo con otros nombres, ¿no? La baja cultura y la alta cultura, las bellas artes y las artes populares, bla, bla, todo eso todo el tiempo, ¿no? Claro que hay diferencias entre lo que me puede entregar, no sé, el Aragán, ¿no? Un rock and rollero mexicano, y lo que me puede entregar Horacio Franco, ¿no? El flautista. Pero no voy a pensarlos juntos en términos de cuál es mejor y cuál es peor. Esa es una postura que a mí me parece no solo equivocada, sino cruel, pervertida, tramposa, reduccionista, y todo porque ya lleva de entrada el retintín de lo bueno y lo malo, otra vez todas esas dicotomías, ¿no? Lo elevado y lo bajo, y no estoy de acuerdo. O sea, eso de decir la incultura elevada a cultura es como, no sé, es como si de repente hubiera una fiesta de gentes hoy llamadas fifís, o sea, pero de gente pudiente, ¿no? Y de repente viera que llegan una bola de apestosos a la fiesta, ¿no? Como diciendo, ya llegaron, pero pues ni modo, los invitaron, ¿no? Pero frunciendo el ceño y la nariz, ¿no? Estoy en total desacuerdo con esa idea, me parece. Estoy tratando de no
insultar a la idea, de no decir que es una estupidez y una pendejada. Yo creo que el periodista cultural se forma a la hora de los trancazos, porque no hay, aunque está la Carlos Septién y está Ciencias Políticas y está la carrera de periodismo y otras, pues, otras instituciones que imparten esto, y hay un montón de diplomados de periodismo cultural y todo, y hay especialistas en esto. Yo no veo como tal una formación equivalente a esto, pues, o sea, en la Facultad de Medicina pues hay medicina general y luego hay especialidades, hay un gastroenterólogo, hay un dermatólogo, etcétera, ¿no? En periodismo, hasta donde yo sé, no hay especializaciones en periodismo cultural, en donde se imparten las carreras. Por eso digo que se hace en los trancazos, ¿no? ¿Cómo me formé yo? En los trancazos. Yo no estudié periodismo, ¿no? Y heme aquí. Yo estudié letras, lengua y literatura hispánicas y soy escritor, pero empecé a trabajar en un periódico no en el área de cultura, sino en el área de información general y de política. Y luego, pues la conjunción, yo creo, de estas dos vertientes de intereses hicieron que yo diera el perfil para un trabajo como este, el periodismo cultural. Es decir, si yo era hasta parte, pues formaba parte, y por formar parte conocía bien el medio cultural, literario y cultural en general, y aparte era periodista, porque ya había trabajado en periódicos y revistas, pues parecía como muy natural que de repente pues trabajaras en esto, ¿no? Porque el periodismo cultural tiene, muchas cosas en común con el periodismo a secas, pero tiene muchas particularidades que le son propias, que lo definen y que hay que saberle. Por ejemplo, como ser el que cubre una fuente, ¿no? Aquí el que cubre la fuente de política o el que cubre la fuente de economía o la que me nombres son gente muy versada y muy conocedora de ese medio, ¿no? Lo mismo acá, en el periodismo cultural, solo que creo que todo lo tenemos al menos como intuición o lo sabemos muy bien. El periodismo cultural es como un ala por sí misma muy grande, más que una sección de economía de un diario, porque el universo cultural es muy grande, ¿no? Muy diverso, tiene muchos planos y muchos niveles, y tiene una historicidad también distinta y una preponderancia mediática y una preponderancia social, ¿no? Y una capacidad de penetración social también, mucho más grandes que otras. Entonces, creo que eso es lo que lo vuelve algo tan peculiar y tan notorio, ¿no? No hay un suplemento de economía, ¿verdad? Ni hay un suplemento de X o Y, pero sí hay un suplemento cultural, ¿no? Eso es como que se cuece aparte. Y los que hacemos este tipo de periodismo, pues creo que también nos tenemos que coser aparte por ende, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, o cuando terminé de estudiar, pues, ya era parte del periodismo, ¿no? Ya estaba metidísimo en esto. Y vas aprendiendo a la larga, en el camino, cada vez más cosas de ese universo que van nutriendo tu trabajo y que te van haciendo entender los alcances, ¿no?, de esta materia hermosa llamada periodismo cultural, el horizonte que puedes alcanzar tú, a tu vez, en función del tamaño de este territorio en el que te mueves, ¿no? Y entonces vas pensando en pues, qué puedes proponer, qué puedes aportar, qué puedes hacer, ¿no? Yo escribí de muchas otras cosas antes que de cine, pero eso es prehistoria. Te platico de esta. Mira, pasó esto. Yo hace 21 años, poco más de 21 años, sí, hace más, como 22 años, estaba trabajando en el medio publicitario, ¿no? Un trabajo horrendo, ¿no? Yo era esa cosa que llaman creativo, ¿no? Que suena muy mamón.
pero yo era creativo publicitario, ¿no? Entonces, ya llevaba un tiempo trabajando en eso. Antes de eso yo ya había trabajado en revistas, ya había escrito aquí y allá. Pero me metí al medio publicitario y luego cuando me salí de ese medio, que duré casi una década, entré a trabajar por diversas razones a una revista de cine llamada Cinemanía, que ya no existe. Y entré allí porque siempre me había gustado el cine desde chico y conocía más o menos y necesitaba trabajar. Entonces presenté mi solicitud a esa revista y me aceptaron como redactor primero. Luego pues ya me hice jefe de redacción ahí en esa revista y empecé a escribir crítica, ¿no? Me preparé por mi cuenta para hacer crítica de cine porque pues, yo tenía las bases de la teoría crítica, pues obviamente por la carrera de lengua y literatura, ¿no? Pero no tenía en ese momento todavía suficiente teoría cinematográfica, ni historia del cine, ni así. Teoría de la imagen, otras cosas que tienen que ver con la estética y con la plástica y así, ¿no? Con el discurso visual y demás. Pero pues me documenté, o sea, me apuré a estudiar esas cosas y empecé a escribir crítica. Hace 21 años ya, de manera consistente todo el tiempo, profesionalmente. Y en esas estaba cuando luego entré a trabajar aquí al año siguiente, al 99, aquí a La Jornada. Y entonces el queridísimo Hugo Gutiérrez Vega, que era el director de este suplemento, me dijo un día, dice, oye, pues si tú escribes sobre cine, pues ¿por qué no escribes aquí una columna? Porque acababa de salir de aquí, de las páginas, quiero decir, Leonardo García Sao, que es otro crítico, colega y compañero de aquí de La Jornada. Él escribe en la sección de espectáculos. Carlos Bonfil escribe en la de cultura y yo escribo en el suplemento. Los tres hacemos crítica. Pero como se fue Leonardo de acá, me dijo Hugo, pues mete tú algo, escribe, pues tú ya escribes de cine. Y entonces me inventé la columna, La Sin Excusas, ¿no? Donde decidí que iba a hablar preponderantemente de cine mexicano y un poco más extenso de cine latinoamericano, de cine iberoamericano, o te lo puedo decir al revés, de todo aquel cine que no son los estrenos hollywoodenses, por decirlo así, pero sobre todo cine mexicano. Entonces, así comencé con esa columna. En el medio literario, a veces hablar de carrera literaria puede ser una especie de mentada de madre. Es decir, cuando tú estás pensando en tu carrera literaria y la gente oye eso y piensa en premios, piensa en concursos y piensa en publicar en editoriales como Alfaguara y esas cosas. Y yo no hago eso, nunca. Yo no meto mis libros, nunca lo he hecho a concursos, ni a premios, ni lo pienso hacer, por lo cual no tengo ningún premio, ni tendré, ni me importa, ni los quiero, no me late. No me van a publicar en esas editorialotas, porque además lo que yo escribo no lo publican ellos, no lo publicarían. Yo hasta ahorita tengo 6 libros publicados, 3 de los cuales me los han publicado universidades, ¿no? El primero fue la UAM, ¿no? Que me publicó un libro de cuentos que se llama Amor que crece torcido. Luego la Universidad Veracruzana me publicó un librito muy curiosito que se llama Diccionario del Mar, que es más bien como poesía. Luego un querido amigo que se llama José María Espinaza, que es un gran editor, yo creo que el más importante de los editores independientes de este país, con muchísimos años y muchos títulos publicados. Su editorial se llama Ediciones Sin Nombre. Me hizo el honor de publicarme un librito híbrido que es mitad crónica, mitad prosa poética, mitad microensayo y así, que se llama Una jornada en el otro tiempo. Luego publiqué, también gracias a la generosidad de un querido amigo, pero muy querido amigo, que se llama Víctor Roura, que es otro periodista cultural, yo creo que el más importante que hay en este país desde hace mucho tiempo, el querido Víctor, en colaboración con Alejandro Senker, de otra editorial chiquita que es Ediciones del Ermitaño o Minimalia, me publicaron un librito de poemas que se llama Palabra del Cuerpo. Y luego de ese
publiqué un libro. Es que, mira, yo me quedo pensando porque mis libros siempre son un poquito como... Me cuesta trabajo definirles el género. Salvo el primero, que es de cuentos así, clarito. Y este que te acabo de mencionar, Palabra del Cuerpo, que es poesía, así nada más. O sea, versitos en rengloncitos, por decirlo así. Los otros son medio híbridos, ¿no? Y por ejemplo este otro, el que publiqué después, en 2014, que se llama Sin rastro de nosotros, son 3 relatos largos, o noveletas dirían otros. Pero cuando yo se los di al editor me dice, pues qué padre está tu novela. Entonces yo dije, pues lo está viendo como si fuera una sola novela. Y sí, claro, de hecho hay un personaje hilo, ¿no? Y ciertas situaciones y partes de las historias que cuento que tienen que ver, se entrelazan. Pues bueno, novela, ¿no? Entonces, la novela Sin rastro de nosotros. Y acabo de publicar, acaba de salir, me lo acaban de entregar apenas en mayo. Sí, en mayo, a principios de junio. Esa sí yo digo que sí es novela, aunque también está rara. Pero se llama El tiempo real. Y esa me la publicó la Universidad de Guanajuato, ¿no? Entonces, pues esa es mi carrera literaria del 99 para acá, pues hace 20 años. He publicado esos 6 libros, sin premios y sin ganas de que me los premien. Para mí es bastante premio que me lea alguien y que le diga algo lo que yo escribí. Y lo digo honestamente, no es pose de, si llego a un lector ya con eso me conformo. No, yo quisiera llegar a muchos, pero sí, no por el mero hecho de llegar a muchos, de ser el más vendido, eso me vale madre, sino poder dialogar con muchos, ¿no? Poder decirle algo a muchos. Sí, cómo no, y tiene que serlo. Y ya me acordé también de otra cosa que mencioné en algún momento, ¿no? Citando a la cita, o sea, a Hugo, a mi querido Hugo Gutiérrez Vega, le gustaba mucho citar a Montale, ¿no? Cuando decía que la poesía, puesto que no servía para nada, era absolutamente indispensable, ¿no? Eso pienso yo, o sea, la gratuidad en el sentido material, en el sentido pragmático de las cosas, ¿no? O sea, un poema no te sirve como una llave de tuercas para desmontar algo, o no te sirve como un martillo para poner una repisa, y no tiene por qué, ¿no? Te haría yo una pregunta retórica, pero yo creo que puede ser muy bonita. ¿Para qué te sirve la belleza de un gato? ¿Para qué le sirve al gato su belleza? La respuesta obvia es para nada, ¿no? Pero eso no hace que la respuesta esté mal. Te demuestra que la pregunta está mal planteada. Ahí lo que sale sobrando es el verbo servir. Entonces, ¿para qué te sirve? No es para qué me sirve. ¿Para qué me gusta? ¿No? En todo caso. ¿Sí? El verbo es otro. Entonces, si la poesía es inútil, qué bueno, chingón, mejor. Como la belleza del gato. Sí tuve la fortuna de estar donde él estaba un par de veces, ¿no? Y era un tipazo. O sea, el chin chin, como le decíamos, era una delicia de cabrón, era muy lindo, era generoso. Y siento feo su muerte porque pues, tú estarás enterado, o sea, él murió en la miseria. Y se murió por la miseria, o sea, porque no tenía dinero para operarse, ¿no? Y eso está de la chingada porque él era un escritor muy importante para una época de este país, en el ámbito cultural, pero también en el ámbito social completo, es decir, para toda nuestra sociedad era muy importante. O sea, si tú ves Chin Chin o ves Violación en Polanco o ves Noche de Califas, no, pues, o sea, ahí está retratada la idiosincrasia del chilango, carajo, ¿no? Quizá mejor que nadie, ¿no? O sea, uno puede ir tomando autores como para conformar
un fresco, ¿no? Como una pintura, un fresco de época, culturalmente hablando, idiosincrásicamente hablando. En ese fresco de lo contemporáneo, por un lado está un insoslayable que es Carlos Monsiváis, ¿no? Y hay varios más, pero uno de esos varios más era Armando Ramírez, ¿no? Era uno de ellos. Entonces, el par de veces, 3 veces que yo coincidí donde él estaba y que pude decirle, maestro, qué gusto conocerlo y esas cosas que uno dice cuando se emociona, me dio eso, mucho gusto poder estrecharle la mano alguna vez. Me hubiera encantado ser su cuate.